Hola, hoy vamos a hablarles sobre el primer capítulo del libro Escribir ficción popular de Dean Koontz. Ficción moderna. Según el autor del libro, Dean, hay dos tipos de ficción moderna: la de categoría o de género y la de corriente principal o más conocida como mainstream. La ficción de categoría entra en todas aquellas historias que son de fácil clasificación y etiquetación en algún género, tales como ciencia ficción, fantasía, misterio, suspenso, gótica, erótica y western. Esta ficción de categoría se debe a la conveniencia y comodidad de los editores, críticos y redactores, para facilitar la diferencia de las novelas y así poder comercializarlas a los consumidores potenciales según su interés hacia algún tipo de género. Mientras que la ficción convencional entra en todas aquellas historias que no encajan en la ficción de categoría, es decir, aquellas historias que no son de fácil clasificación por categoría. Entre los escritores mainstream tenemos Scott Fitzgerald del Gran Gatsby y William Goldman de La Princesa Prometida. Mientras que los escritores de categoría tenemos Edgar Rice Burroughs de Tarzán, La Princesa de Marte o Una serie marciana, Mark Twain de Las aventuras de Tom Sawyer y Edgar Allan Poe de Los crímenes en la calle Morse. Según el autor del libro, una vez que tengas dominado la escritura de un género, ya eres capaz o lo suficientemente capaz de manejar otros géneros. Después de todo, hay un parecido entre estos géneros, es decir, comparten ciertas características, pero no son lo mismo, claro está. Esto es importante porque es bueno saber adaptarse a los cambios que pueden imponerles a los escritores. Ahora bien, la diferencia principal de la ficción de categoría y la ficción convencional es que las historias de género requieren 5 elementos que no siempre aparecen en las obras convencionales. Y son: 1. Una trama fuerte. 2. Un héroe o una heroína. 3. Una motivación clara y creíble. 4. Mucha acción. Y 5. Un fondo colorido. A continuación, cada elemento será expuesto y abordado por parte de mis compañeros. Existen 5 características que conforman a la literatura de género y que la diferencian de la literatura mainstream. La primera característica es la presencia de una trama fuerte, como la clásica trama del héroe que tiene que ir a rescatar a su novia o a su amada o salvar al mundo, y que por el camino va haciendo enemigos y aliados que le ayudan a crecer como persona. Estas tramas, aunque son clásicas, realmente son la parte principal de la historia debido a que permiten a los personajes crecer y mostrar su lado humano. Hay que también tener en cuenta que algunas historias mainstream también pueden presentar este tipo de tramas, aunque no son todas. La segunda característica es la presencia de una heroína o de un héroe. Todos queremos que nuestra historia tenga una heroína o un héroe, debido a que nos permite ver un lado más fantasioso y más idealizado de la vida real que no queremos realmente. La vida real es más simple, más monótona y más cruel, y queremos ver a alguien poder afrontarse a esos malos momentos y salir victorioso. Un antihéroe también podría contar como un héroe, pero no tan despreciable o tener puntos positivos que podamos relacionar con él, o al menos no ser el personaje más despreciable de su propia historia. El tercer requisito se denomina motivación clara y creíble, en el que se basa en que el héroe y el villano deben tener objetivos y metas obvios, ya sea el conquista del amor imposible o llegar a la riqueza. La ficción de categoría nunca debe dejar que el lector tenga la duda sobre las motivaciones que tienen los personajes. Cualquier conjunto de motivaciones de carácter encaja en uno de estos 7 espacios, los que son el amor, la curiosidad, la autoconservación, la codicia, el autodescubrimiento, el deber y la venganza. Comenzaremos hablando del amor. Es una emoción tan universal que se adapta a cualquier tipo de género. La curiosidad se usa como motivación de los personajes en los siguientes géneros, que son los de misterio, de ciencia ficción, los de fantasía y de romance gótico.
Hay un punto que después de haber sufrido maltrato y amenazas, un personaje realista motivado solamente por la curiosidad, este lo dejará. Es así como se da paso a la siguiente motivación que se complementa con la curiosidad. Esta es la autoconservación. Aquí la curiosidad del héroe a menudo lo impulsa a luchar por su vida, normalmente contra las fuerzas corruptas en las que él se dirigió a principios por su curiosidad. Aquí no hay que forzar al personaje a sufrir ciertos castigos de forma prolongada, ya que esto no sería algo creíble. Solamente se soportará hasta cierto punto y este se rendirá después. Y si hay que someter al protagonista a esta situación, debemos de darle una meta para que esto complemente su autoconservación y así sea creíble toda la resistencia que él ponga en sí. Tenemos por consiguiente la codicia. En general esta no es una motivación de un héroe, sino más bien del antagonista. Pero en el caso de la novela de suspenso de Dark Marlon y Donald E. Westlake, el héroe es un bandido. Esta es una excelente motivación para los antagonistas, si se lo complementa con otros motivos para que esta no parezca una caricatura. El autodescubrimiento es una motivación aceptable para un héroe de categoría. Aquí el héroe solo tiene que descubrir verdades por sí mismo a través de su reacción a lo largo de la trama, no en un examen de conciencia largo y detallado. El deber. Se habla que en la época de Shakespeare el deber era un motivo válido para los personajes de un escrito, pero actualmente ya no es así. En sí el protagonista debe tener una razón más por la que simplemente tiene que realizar su trabajo, del por qué hace estas cosas o qué necesidades tiene que satisfacer. Otro es la venganza. Esta también es utilizada en la época de Shakespeare. Actualmente, si la venganza es su motivación, debe ser por tres cosas. La primera, que es mental o emocionalmente inestable y está cegado por un procedimiento que no es racional. Busca la venganza por algún maltrato en donde la autoridad no haya hecho su trabajo. Y también que puede pertenecer un miembro de una minoría racial o una ocupación o religiosa en donde no se puede tener la justicia por parte de los funcionarios regulares. Es de esta forma que en casi todas las historias es necesario de dos o más motivaciones para poder crear un héroe y un villano completo. Hay que tener también congruencia entre la personalidad del personaje y de las motivaciones que se les está catalogando. Es decir, que no va a ser un héroe de buen corazón y va a estar motivado por la codicia, o va a ser un antagonista super malo malote en que está motivado por alcanzar el amor de, digamos, del héroe en la historia. Punto 4. Mucha acción. Como ya lo mencionó mi compañero a inicios de la exposición, es necesario tener un esqueleto argumental que refuerce la trama de la historia. Es así que una trama fuerte a veces puede parecer débil o insustancial. Por lo tanto, es necesario que la trama se complemente con momentos de mucha acción y la acción puede venir de diferentes maneras. Es decir, no toda acción es física. Aquí, el autor sugiere que antes de llegar a la acción física es necesario crear cierto ambiente de suspenso. Esto no resta de emoción a la obra, más bien es todo lo contrario, y dependerá de cómo lo lleve el escritor. La idea es mantener al lector en expectación, y según las propias palabras del autor el suspenso suele ser más deseable que la propia pelea, porque la anticipación de la misma es siempre más angustiosa que el enfrentamiento real. Como ejemplo tenemos un fragmento del capítulo 5, Acertijos en las tinieblas, del primer libro de la trilogía El Hobbit de Tolkien. En contexto, la compañía de Thorin, escudo de roble, cae por una grieta y para en el reino del Gran Trasgo. Luego escapan de ellos, pero Bilbo, el hobbit y protagonista, cae por una pendiente en su intento de escape. Luego de esto viene el fragmento cuando Bilbo conoce a Gollum, y es aquí donde se nos presenta el ejemplo de suspenso
como juego preliminar de la acción. Ahora él tiene que hacernos una pregunta, precioso mío. Sí, sí, sí. Una pregunta más para acertar. Sí, sí, dijo Gollum. Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, sobándolo y empujándolo. Se rascaba, se peñiscaba y seguía sin poder pensar. Pregúntenos, pregúntenos, decía Gollum. Bilbo se peñiscaba y se palmoteaba, aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel y que había olvidado. ¿Qué tengo en el bolsillo?, dijo en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. No vale, sisió. ¿No es cierto que no vale, precioso mío? Preguntarnos qué tienen los asquerosos bolsillitos. Bilbo, viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta. ¿Qué hay en mis bolsillos? Sisió Gollum. Tiene que darnos 3 oportunidades, precioso mío. 3 oportunidades. De acuerdo, adivina, dijo Bilbo. Las manos, dijo Gollum. Falso, dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. Prueba de nuevo, dijo Gollum, más desconcertado que nunca. Pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos: espinas de pescado, dientes de trasgo, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos y otras cosas repugnantes. Intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. ¡Un cuchillo!, dijo al fin. Falso, dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. Última oportunidad. Ahora Gollum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Sisió, farfulló y se balanceó de delante y atrás, golpeteando el suelo con los pies, y se meneó y retorció. Sin embargo, no se decidía. No quería echar a perder esa última oportunidad. «Vamos», dijo Bilbo, «estoy esperando». Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego. Ya Gollum acertase o no. Y el quinto y último requisito se denomina un fondo colorido. Este se basa en que no importa dónde se desarrolle la historia. Lo que debe hacer el autor aquí es que todos los elementos de la historia misma deben estar pintadas de manera única. Esto es sumamente importante. En fin, lo que distingue a la ficción de categoría de la ficción convencional es el uso de todos los elementos nombrados a lo largo del video, que son una trama sólida, un héroe o una heroína, una motivación clara y creíble, mucha acción y un fondo colorido. Muchas gracias.